Por allá en 1986, algo le sucedió muy especial a una mujer llamada Ruth Cocker. Ruth Cocker vivía en Arkansas, Estados Unidos, y todo en su vida iba muy bien hasta ese momento. Ella vendía a tiempo compartido, estaba bien en su casa, estaba bien con su hija, con su esposo. Y en esto que ella hacía de su labor comercial, conoció un grupo de enfermeras con las que Ruth compartía. Iba al hospital, estaba haciendo su labor comercial, así que ya las conocía muy bien, compartía con ellas. Y una tarde, estando allí en el hospital de Arkansas, escuchaba un grito que decía ayuda, ayuda, que salía de una de las habitaciones del hospital. Pero ella estaba allí tomando café con las enfermeras y nadie se inmutaba, es decir, nadie se paraba ante ese grito de auxilio y de ayuda que llegaba de esa habitación. Ruth dice que ante una súplica de ayuda no se podía quedar quieta y toma la decisión de ir y mirar qué estaba pasando. Cuando entra a la habitación, que estaba con una bolsa plástica roja de esas de riesgo biológico, encuentra a un paciente que estaba muy delicado, extremadamente delgado y frágil. Y la pila de las comidas que le habían llevado estaba en el suelo. Y ella se acerca. Y este paciente le dice que lo único que quiere es ver nuevamente a su mamá. Así que ella sale de la habitación y le dice a las enfermeras: entré a la habitación y el paciente quiere ver a su mamá, quiere hablar con su mamá. ¿Me pueden dar el teléfono para yo buscarla, llamarla para que venga a ver el paciente? Y las enfermeras le dicen que eso iba a ser una labor imposible y que muy seguramente su mamá no iba a venir. Ella no entendía en el momento hasta que le explican que el paciente era un paciente de VIH, que en la época de los 80 se había levantado como una epidemia que estaba afectando a todos aquellos jóvenes que tenían atracción al mismo sexo, y era una epidemia impresionantemente cruel. Lo cruel de esta epidemia de la época, de lo cual ella no conocía, vino a conocer ese momento, es que la mayoría de los pacientes morían totalmente solos y sin ayuda, y recibiendo el total rechazo, no solamente de la sociedad, sino también de sus familias. Ruth toma el teléfono, llama a la casa de este joven, y la mamá del joven le responde que ella no tiene hijos y cuelga. Y Ruth vuelve y marca y le dice: si usted no me contesta el teléfono, yo voy a sacar un obituario, porque en la época de los 80 se hacían los obituarios, ya casi no se hace, en los periódicos locales, que era donde te enterabas de todo. Y Ruth le dijo: voy a sacar un obituario en el periódico y voy a decir tu nombre, el nombre de tu hijo y de qué falleció. Así que la señora le presta atención y le dice que en el momento en que su hijo se hizo gay, ella ya no tenía hijos, así que no iba a ir al hospital. Ruth regresa con esta noticia al cuarto del paciente, pero toma la decisión de no decirle lo que su mamá le acababa de decir, sino que lo limpia, le canta, le habla, y él, en su delirio de enfermedad y de casi muerte, le cree que es su mamá, y ella lo acompaña por 13 horas
hasta que él fallece. Ruth se convirtió en el ángel de todos los pacientes que estaban atravesando por la epidemia del VIH en la década de los 80. Y cuenta cómo jóvenes venían de ciudades más liberales como San Francisco, Nueva York, a sus casas a buscar sus hogares para vivir sus últimos momentos de vida, pero siempre encontraban la misma respuesta. Eran abandonados totalmente. Lo más curioso de Ruth es que ella se sentía identificada con el rechazo familiar que vivían estos jóvenes, porque de pequeña había sido rechazada por su propia mamá. Y lo único que su mamá le había dejado de herencia era un cementerio. Y cuando ella recibió la herencia del cementerio, eso le pareció muy dramático, como un cementerio. Pero resulta que cuando este joven muere, ya sabe que su familia no lo va a reclamar. Ella toma la decisión de darle entierro. Y en ningún cementerio le dieron cabida para sepultar a este joven. Así que ella toma su herencia, que era un cementerio, y convierte ese cementerio en el cementerio donde fueron enterrados todos los jóvenes que pudo ayudar y apoyar en la década de los 80. Hasta que surgen las medicinas que ya no hicieron que el VIH fuera de muerte. Y ella dice: por fin puedo descansar de mi labor. Y he tomado esta historia de Ruth Cocker, porque ella hizo algo importante. Y fue darle visibilidad, ver a aquellos que estaban sin ningún apoyo, sin ninguna ayuda y simplemente esperando la muerte. Ella vio la necesidad, la angustia, el dolor que se vivía en esa comunidad en esa época. Y tiene mucho que ver con la historia bíblica que les quiero contar hoy, que se encuentra en Génesis 16 y 21. No la van a encontrar aquí hoy. Se las voy a relatar porque tendríamos que leer mucho. Pero la historia es de una mujer que 2 veces tuvo que huir. Y de una mujer que había perdido absolutamente todas las esperanzas de vivir. Y se llama Agar. Y la Biblia en Génesis 16 nos cuenta que Sara y Abraham tenían una promesa. Y casi que toda la historia de Abraham y Sara gira en torno a esta promesa. Pero en esta mañana ellos no son los personajes de nuestra historia. Abraham y Sara tienen una promesa, y la promesa era que iban a tener un heredero, que iban a tener un hijo. Pero el tiempo empieza a pasar y Sara sigue estéril. No sucede nada. Así que Sara toma una decisión. Y es que en el tiempo en que ellos estuvieron en Egipto, se trajeron una esclava que se llamaba Agar. Y entonces Sara toma la decisión de coger a esa esclava que se llama Agar y le dice a su esposo Abraham: mira, yo no puedo darte hijos, así que toma mi esclava, acuéstate con ella y quizás allí
así vamos a poder tener un heredero para ti. Cuando leemos esto podríamos decir que que Sara se adelantó a la promesa que tenía Dios y trató de hacer la promesa por sus propias manos. Pero no podemos olvidar que en la época en la que estaba Sara, Abraham y Agar, ellos estaban bajo un código que era el código de Hammurabi. Y ese código decía que si la esposa resultaba estéril, sucedían dos cosas. La primera era que el hombre se podía divorciar o repudiar porque era estéril. Y la segunda era que tenía que buscar una esclava que fuera fértil, porque la descendencia era totalmente importante en la época. Así que Sara, de acuerdo a la ley, toma a su esclava y se lo da a Abraham, y Abraham tiene un hijo con Agar. Pero cuando está allí Agar ya embarazada, dice el texto bíblico que ella como que se enseñoreó y empezó a ser rebelde con Sara, que era la señora de la casa. Y Sara, como lo vimos la otra vez, hace 8 días, fue y buscó una excusa y le dijo a Abraham: oiga, tú tienes la culpa. Bueno, Abraham la única culpa que tuvo fue hacerle caso a Sara. Tú tienes la culpa de que ella me esté tratando así. Así que resuelve ese problema. Y Abraham le dice: es tu esclava, haz lo que quieras con ella. Y Sara empieza a maltratar de tal forma a Agar que Agar huye hacia el desierto. Y quiero pausar antes de ir a la segunda parte aquí la historia, porque no sé cuántas veces tú has sido víctima de la opresión de los poderosos. Tú has sido víctima de la opresión de los que o tienen el poder o tienen el dinero, y dices: no hay manera de que mis circunstancias puedan cambiar, porque yo no tengo ningún poder para poderlo solucionar. Yo no sé cuántas veces tú has sufrido ese rechazo y la angustia de sentir que no hay ninguna otra opción que huir. Y por eso veía hace poco un documental de lo que está sucediendo con el puente de Ibagué, que ahora lo han nombrado el puente de los suicidas, porque gente de todas partes llega allí a suicidarse. Aquellos que nos gustan los doramas, nos hemos dado cuenta que Corea, Japón y Asia, unas tasas impresionantes de suicidio. Porque cuando las circunstancias son asfixiantes, aplastantes y sentimos que no tenemos ningún poder, nosotros, igual que Agar, hacemos lo mismo. La opción que encontramos es la de huir. Y Agar huye y se va al desierto. Y estando allá en el desierto, se le aparece un ángel y le dice a Agar que qué estaba haciendo, que qué era lo que estaba haciendo. Y Agar le dice: huí de la casa de mi señora. Y él le dice que se regrese. Qué forma de solucionar las cosas, ¿no? Pero ya me están humillando, golpeando, maltratando, y me dices que me regreses. Le dice: ve y enfrenta tu problema, pero le da una promesa. El ángel le dice
que está embarazada y que va a dar a luz un hijo y que le va a poner un nombre. Y ese nombre es Dios oye. Que lo tenía que llamar Ismael y que tenía que regresar. Y cuando está allí ella, la promesa es bien importante porque cuando vemos la guerra que actualmente hay entre el pueblo palestino e Israel, pues se remonta imagínense, desde Abraham y Sara. Y la promesa dice que va a ser un chico indomable, fuerte, que va a pelear contra todos. Y hasta el día de hoy, el que Sara haya intervenido en la promesa ha traído problemas para la casa o la descendencia de Isaac que luego nace. Así que ella tiene un hijo, ella escucha al ángel lo que le dice, pero también ella dice algo importante. Y Agar empieza a utilizar un nombre para referirse al Señor. Y es el Roí, o tú eres el Dios que me ve. Y hoy vamos a hablar de eso. Del Dios que me ve en medio de las circunstancias en las que creemos no podemos hacer absolutamente nada. Esa fue la primera vez que Agar huyó. Se encuentra con Dios, le dice: tú eres el Roí, el Dios que me ve. Regresa, tiene a su hijo Ismael, pasa el tiempo y Sara queda embarazada. Y ahí sí llega el hijo de la promesa. Y aquí voy a hablar de esa segunda parte. Cuando nos sentimos rechazados, desechados, apartados, aún en nuestra propia casa o familia. Porque Ismael ya era un preadolescente y nace Isaac. Y Sara empieza a sentir que Ismael se burla de Isaac y nuevamente se queja con Abraham y dice: ya no soporto esto. Así que Abraham, aunque siente dolor porque Ismael también es su hijo, toma una botella de agua, toma pan y despide al desierto a Agar y a su hijo Ismael. ¿Qué situación más dolorosa y angustiante puede ser esa? De salir sin ningún rumbo fijo con tu hijo al desierto. Y la historia que está en Génesis 21 dice que Agar colocó a su hijo frente a un pozo y se retiró porque no quería ver morir a su hijo. Nuevamente, la única opción que le quedaba a Agar, o que sentía Agar que le quedaba, era morir. Pero la historia cuenta nuevamente aquel Dios que la ve oyó. ¿Se acuerdan cómo se llamaba Ismael? Dios oye. Oyó cuando Ismael lloraba. Y desde el cielo un ángel llamó a Agar y le dijo: ¿qué te pasa, Agar? No tengas miedo, porque Dios ha oído el llanto del muchacho ahí donde está. Anda, ve a buscar al niño y no le sueltes de la mano, pues yo haré que de él salga una gran nación. Y quise contarles estas dos historias de Agar. Cuando huye al desierto, cuando
cuando la echan de su casa, para hablarles acerca de lo que muchas veces sentimos como la indiferencia de Dios ante mi situación. Cuando nos sentimos invisibles y decimos, ¿dónde está Dios? Cuando el peso de las circunstancias, cuando lo que nos han hecho es tan grande y tan fuerte que sentimos o creemos que Dios ni nos escucha ni nos ve. Y yo no sé si esto en algún momento de tu vida te ha sucedido, pero a mí sí. A mí me ha sucedido. Que la circunstancia ha sido tan fuerte, tan pesada, tan grande que digo, ¿y dónde está Dios? Y veo que es casi que tan difícil salir de la situación que simplemente abandono, huyo. Y hoy pensaba en muchas de las personas que ante sus situaciones difíciles han huido y ya no están aquí. Han decidido rechazar la fe porque han sentido que Dios no llegó en el tiempo oportuno. Pero quiero decirte que como aquella mujer que les contaba al inicio, Ruth, pudo ver y tener compasión, Dios también ve y nos tiene compasión. Y lo primero es que nosotros tenemos a un Dios que es omnisciente y omnipresente. Así que cuando sentimos que Dios ha apartado la mirada de nosotros, empezamos a ver una imagen borrosa de Dios. Cuando las cosas están difíciles, es verdad, empezamos a tener una imagen borrosa de Dios. Empezamos a olvidar que Él es omnisciente. ¿Sí? Que no hay ninguna circunstancia que se escape del conocimiento de Dios. Y ese tú, Dios que me ves, que le dijo Agar a Dios cuando le pone ese nombre, el Roí, el Dios que me ve, le quiso decir a Dios que se había dado cuenta que Dios tenía un total conocimiento de ella. Creemos que las personas que más conocen de nosotros es nuestra familia, pero la persona que más conoce de ti y de mí es Dios. Su conocimiento de nosotros es fenomenal, porque ese tú, Dios me ves, es una palabra de vista absoluta. Tú nos ves cuando nadie nos ve. Y Dios es omnisciente. Y los griegos decían que esa omnisciencia era que Él sabía absolutamente todo lo que había que saber. Y que con una sola mirada Dios tenía la capacidad de ver toda su creación. Y por eso por allá hay un salmo que dice que Dios, que no nos podemos esconder de Dios, que dónde vamos a podernos esconder de Él, porque su conocimiento y su omnisciencia es absolutamente total. Él nos ve, Él ve todo lo que somos, Él sabe lo que somos, Él ve en dónde estamos, Él ve nuestra situación. No somos
invisibles para Dios. Y cuando estamos en dificultades y problemas, lo primero que pensamos es, somos invisibles. Y yo no sé cuántas veces te has sentido invisible, pero para Dios no eres invisible. Pero también su omnisciencia significa que te conoce a ti de una manera particular y especial. Que esto puede estar lleno de gente, pero Él apunta tu mirada a ti, te conoce a ti y te ve a ti, como sucedió con Agar. Y que no interesa si la circunstancia que estás viviendo o el momento que estás viviendo tiene que ver por tus decisiones. O como le sucedió a Agar, por las decisiones de otro. Porque aquí fue la decisión de Abraham, de Sara, quien llevó a Agar a estar en un desierto. No importa cuál sea la situación que te haya llevado a ese momento. Lo que importa es que Dios te ve. No hay nada más difícil y horrible que estar en manos de otros, ¿verdad? Que sí, imagínense, la pobre Agar era esclava. Y son muchas veces las circunstancias de la vida que creemos que no tenemos ni el poder, ni el estatus social, ni el dinero para poder zafarnos de allí. Nosotros los seres humanos hemos tomado el poder, el dinero y el estatus, no para ayudar, sino para dañar. Y por eso en la historia de la humanidad encontramos la esclavitud, momentos como el Holocausto, la trata de blancas y muchas otras cosas, donde el poder se levanta y aplasta y sofoca. Pero nosotros no podemos olvidar el carácter de Dios. Dios es omnisciente y omnipresente. ¿Qué hacer entonces cuando cosas como las que Agar estaba viviendo nos suceden? ¿Qué hacemos cuando creemos que la indiferencia de Dios está sobre nosotros? Cuando sentimos que Dios no nos oye, cuando sentimos que Dios no nos ve, ¿qué podemos hacer? Y hoy solamente les voy a hablar de una sola cosa que tenemos que hacer. Y es levantar la mirada. Cuando sentimos que las circunstancias nos aplastan, nos sofocan, y cuando tomamos la opción de huir, levanta la mirada. Quiero que levante en este momento la mirada hacia el cielo y busque a Dios. Levante su mirada. Porque levantar la mirada es el acto de que estoy en postración, pero hay algo más allá. Levantar la mirada es recuperar la esperanza. Levantar la mirada es volver en sí y decirle a Dios: nuevamente voy a confiar en ti. La solución nunca va a ser huir. Siempre he dicho que es un muy mal negocio cuando todas las dificultades llegan a nuestra vida, el huir. El huir de Dios. El decir: ya no voy a volver a la iglesia. Ya vi que orar no funciona. Ya vi que leer la Biblia no funciona. La solución no va a ser huir.
La solución va a ser volver a confiar, levantar nuevamente la mirada. Levanta la mirada cuando la situación te aplasta y te desarma. ¿Y por qué levantar la mirada? Porque miren lo que dice el Salmo 121. Y esta es la promesa esta mañana para ti y para mí. Hacia las montañas levanto la mirada. ¿De dónde vendrá mi ayuda? Mi ayuda viene del Señor, que hizo los cielos y la tierra. No permitirá que resbales y caigas. Jamás duerme el que te cuida. De verdad, jamás duerme ni se cansa al que cuida a Israel. El Señor mismo te cuida. El Señor está a tu lado como tu sombra protectora. El sol no te hará daño de día ni la luna de noche. Te guarda de todo mal y protege tu vida. El Señor te cuida cuando vas y vienes, desde ahora y para siempre. Levanta tu mirada. Confía una vez más. No huyas. Confía. Por una vez más, levanta tu mirada. Porque quizás estás en esta mañana como aquellos chicos. Porque no hay nada más difícil que ser desechado por la familia, ¿verdad? Que sea la familia quien nos dé la espalda. Cuando leía esa historia de Ruth Cocker ayudando a sus jóvenes, yo lloré mucho. Porque en qué momento nosotros como sociedad empezamos a poner las apariencias por encima de la misericordia. Y eso me recordó esa historia de Jesús con el samaritano. ¿Se acuerdan? Con el buen samaritano. Cuando una persona es herida y tirada y dejada abandonada, y un samaritano viene y venda sus heridas. Y hoy Dios nos está llamando a dos cosas. La primera es que si tú estás rechazado, si estás angustiado, si estás oprimido, a que vuelvas y levantes la mirada. Y la segunda, a que nosotros seamos como iglesia los que levantan la mirada por otros, los que no dejan heridos y maltratados a otros, los que llevan a otros a la fuente de la vida y de la paz, a que nuevamente pongamos la misericordia de Dios por encima de nuestros prejuicios, por encima de lo que de nuestros qué dirán, y seamos los de la misericordia y la verdad. Amén. Así que, iglesia, como dice el Salmo 121, levanta la mirada, porque ¿de dónde va a venir tu ayuda? Tu ayuda va a venir del Señor, que hizo los cielos y que hizo la tierra. No eres invisible para Dios. No eres invisible para Él. Él no va a permitir que caigas y resbales. Yo el viernes sufrí una situación muy difícil y me puse a llorar y me angustié tanto y sentí rabia, porque se siente tanta rabia cuando
poderoso te quiere, cuando las personas que están en poder te quieren oprimir y dañar y sentir tanta rabia y tanto dolor. Pero en ese momento recordé que Dios me ve, que es omnisciente, que Él ha puesto sus ojos en mí. ¿Por qué? No lo sé, pero lo ha hecho. Como ha fijado su mirada en ti. Y que aunque yo no tenga poder, Él sí tiene poder, ¿verdad? Que aunque quizás yo no tenga el dinero, Él sí tiene el dinero porque es el dueño del oro y de la plata. Y que puedo ser invisible para el mundo, pero para Dios no soy invisible. Él me mira. Y como le dijo a Agar, Él me oye. Por eso no voy a dejar de levantar la mirada y de confiar una vez más cuando caigo. Una vez más voy a poner mis ojos hacia Él. Y una vez más le voy a decir, ayúdame. Porque Dios me escuchará. Porque no duerme el que me cuida. Y porque yo puedo ocultarle todo a todos. Pero con Dios puedo ser transparente y abierta. Porque me conoce. Porque sabe mi nombre. Porque sabe quién soy yo. Él sabe quién eres tú. Él conoce tu nombre. No tienes que ocultarte. Tampoco le tienes que mentir. Y tampoco tienes que huir. Porque no vas a poder huir de su presencia. No desistirá. Te alcanzará. Vendará tus heridas. Y te ayudará. Así que en esta mañana te invito a que te pongas de pie y levantes tu mirada. Y sea el día de volver a escuchar, de volver a confiar en el Dios que me ve.